Somos ese amasijo de emociones que buscan la trascendencia en el actuar. Somos llanto, somos risa, somos medicina y somos enfermedad. Somos la sonrisa inocente de los niños y el corazón herido de los enamorados. Somos ingenuidad y somos ancestrales. Somos lo que nadie conoce del amor y somos apasionados. Bienvenidos a este viaje que he iniciado como un nómada con el objetivo de aprender, reconociendo que todos somos artistas y que en el arte también encuentro catarsis. Soy Leonardo Becerra y esto es Somos Arte. Bueno, bienvenidos una vez más a su podcast, este viaje que estamos emprendiendo desde hace un par de meses. Me tiene hoy en la casa de mi buen amigo Jorgito. Jorge, ¿cómo estás? Leito, no, súper bien y súper contento de estar acá con vos compartiendo este espacio tan ameno y bueno, feliz de tenerte en mi casa. Hermanito, no, el placer es nuestro. De verdad que ojalá uno pudiese documentar todo lo que vive, pero bueno, hay momentos en los que quedarán, como en dice, el corazón. En el corazón, como dice la del Titanic, más. en nuestra memoria quedará para siempre. Para siempre. Jorgito, bueno, este viaje que estoy emprendiendo es un viaje de conocimiento, es un viaje de catarsis y ante todo la base es el servicio que tenemos, ¿sí? Hacia los demás, hacia lo que hacemos y con lo que tenemos, ¿no? Y pues qué mejor, digamos que tu talento y tu arte, porque yo te considero un artista desde ese punto, para contarnos un poquito hoy sobre tu experiencia, sobre tu viaje, sobre tu cosmovisión también, de lo que ha venido trabajando en el último año, ese ser tan maravilloso. Gracias, hombre. Jorgito, si yo te hiciera la primera pregunta cliché, ¿quién es Jorge en este momento? ¿Tú qué responderías? Esa es muy buena pregunta. Y pues ve, soy una persona, hombre, familia, esposo de Link, bogotana, espectacular mujer. La chinita. Mi chinita. Y papá de Mariana y Tomás. Y me describe ese gran proyecto de vida familiar. Mira que alguna vez escuché que uno es el producto de los hijos que se ha propuesto a formar. Entonces yo soy un papá que lucha por tener hijos conscientes de los problemas de los demás, que estén dispuestos a servir, que sean personas sensibles y que entiendan que viven en un mundo que le tenemos que dar una mano, en muchos sentidos. Y eso me anima a ser una persona creativa, a ser una persona proactiva, a ser emprendedor. A eso me dedico, a ser emprendedor y a tratar de resolver problemas globales desde pequeños actos de misericordia. Entonces soy un soñador, un emprendedor y una persona que ha tenido la fortuna de trabajar con su familia, con sus hermanos, y de hecho acá todos los días co-creo con mi esposa y con mis hijos lo que va a pasar el siguiente día. Y de hecho, esa misma inspiración los lleva a ellos a, indudablemente o inexorablemente los lleva a también esa necesidad de crear en pro, digamos, como lo que tú estás diciendo, ¿no? De cómo sirvo al mundo. Quizá los chiquitos, porque a propósito, el hijo de Jorge, Tommy, tiene un canal de YouTube, justamente de lo que estábamos hablando previo a esta conversación, y uno podría creer, no, pues son cosas de niños y todo, pero irá evolucionando hacia el propósito, digamos, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? En cómo ellos van a servir hacia esta sociedad, ¿no? Y mira que uno tiene como papá la expectativa de enseñarle muchas cosas a sus hijos, pero en verdad es como que al contrario, uno todos los días está aprendiendo de ellos, porque son seres muy puros que vienen con una cantidad de expectativas y tienen un mindset diferente y quieren cambiar el mundo desde esos ojos inocentes, quieren hacer cambios radicales. Entonces todo el día nos están enseñando un poco de cosas. Y también lo dialogábamos del hecho de cómo nosotros como adultos también a veces quebramos esas mentes, ¿no? Hay una imagen que me encanta muchísimo, que no recuerdo de quién es ni siquiera, pero están todos los chiquitos como con unas nubes, digamos, en sus cabecitas, y va una personita, como en este caso haciendo referencia a la profesora, como todos tienen que ser cuadrados, y va cortando un poco eso. ¿Crees que un poco, en parte de toda esta cosa de lo que nos llenamos los adultos, también condiciona esos mindsets de los niños?
Total, total. Los niños llegan como unas esponjitas a tratar de adaptarse a un entorno y encuentran algunas condiciones bastante hostiles. Empecemos por la comunicación en los hogares. Papás que, incluso estando en un restaurante un fin de semana, es que lo hemos visto y nos parece impactante, le ponen al chiquito la tablet para que ponga a ver videos y los deje chatear o no les quite su tiempo. Y estamos entonces rompiendo esas cadenas de comunicación. Y lo que sí me parece fundamental, de hecho, los esquemas educativos se tienen que replantear porque los niños de ahora piensan diferente, ya tienen acceso a toda la información que quieran. Claro. Ser seres conscientes que exploren y que en esa misma exploración creen. Entonces el maestro tiene un rol muy diferente. El maestro tiene el rol de acompañar, de co-crear y direccionar una mente que puede llegar mucho más lejos de cualquier alcance que podamos tener en ese momento. Entonces, desde ahí empieza el problema. Le estamos cortando las alas. Sí, porque al final el acceso al conocimiento, que era antes ese rol del profesor, ¿no? Conductista, que decía, yo soy el que tiene el conocimiento y yo se lo vengo a poner a usted, hoy ya está limitado a eso, porque el pelado dice, yo lo googleé, o yo pues, ya lo leí, o eso ya lo vi, o si es un pelado mucho más ha entrado a la literatura, no, es profe, es que venga, es que eso no es así porque yo leí eso y esto. En esencia, yo concibo hoy la educación como esa persona que es capaz de animar, impulsando a ese niño a que vaya y precisamente cuestione ese conocimiento y empiece a innovar. Total. No como el que yo soy el que lo sabe, sino el venga, aquí está el conocimiento, identifiquemos cuál es cuál, qué nos sirve, cuáles son tus talentos, con cuál podemos hacer un híbrido mucho mejor y empezar a crear muchas cosas más, ¿no? Total, y yo pienso que también es un rol que tiene que ser muy asertivo y tiene que también tener la humildad para reconocer que esos niños, nuestros hijos, están haciendo con unas capacidades diferentes. Yo diría que a nivel evolutivo hay nuevos tipos de inteligencia que se desarrollan. Hay una que, por ejemplo, es la inteligencia enfocada en la sostenibilidad. Estos niños ya a veces toman decisiones basadas en la huella de carbono que generan sus acciones. Es impresionante. Ya saben que cualquier acto tiene un impacto ambiental. Nosotros, ¿cuándo íbamos a tener eso en la cabeza? Estamos en un mundo tan exuberante que nos encargamos desde muchas generaciones de arremeter contra él. Los niños de ahora les dejamos un mundo muy complejo, pero muchos de ellos tienen la capacidad de interpretar cómo van a impactar cada una de las decisiones que toma a cosas tan importantes como el medio ambiente, la naturaleza. Y eso es maravilloso. Eso no lo teníamos antes. Tenemos que aprender de ellos. Total. Sobre todo porque creo que ya, no sé si es digamos como una programación que nos colocaron. Seguramente históricamente habrá un momento en el que hubo como un lapsus, pero ya ese tema de educar solo trabajadores creo que no es del todo tan asertivo. Es decir, está bien, todo trabajo es digno, estoy de acuerdo con ello, pero siempre con la posibilidad de generar que nuestros niños y nuestros hijos sean al final producto de un nuevo emprendimiento, de una nueva creación y dejarnos a un lado ese tema de que ya todo está inventado, ¿no? No, porque todo es diferente. Total. Y yo creo que una secuela de las primeras revoluciones industriales en donde necesitábamos mano de obra. El mundo necesitaba mano de obra y educó a la base de la pirámide que iba a ser la mano de obra de todas esas industrias nacientes. Ahora sabemos que en unos años el 70% de los trabajos que van a existir aún no han nacido. Estamos llamados a encontrarlos en el camino y hay algo muy bonito. Vos has visto los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean para los próximos años una cantidad, un repositorio de problemas globales que hay aún por resolver. Estamos en el momento más oportuno del mundo para emprender, porque si emprender se trata de resolver los problemas existentes, estamos en el momento justo. Nunca antes habíamos tenido un prontuario de problemáticas como el que tenemos ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente estimular, inspirar y conducir a estos niños hacia los nuevos horizontes que proponga el emprendimiento. Esa es nuestra misión. Hay un proverbio que me encanta muchísimo que dice que el mejor momento para haber empezado algo fue hace 20 años. Imagina. Pero que el segundo mejor momento para empezarlo es hoy. En definitiva es eso. Yo lo arraigo mucho al tema de cómo nuestros miedos nos han bloqueado de ir o de perseguir nuestros sueños, ¿no? Y cuando yo inicié este viaje,
o digamos antes de empezar este viaje yo estaba como la idea de no, tengo que conseguir todo lo perfecto para que todo salga perfecto. Y descubrí en ese viaje una estadística que dice que prosperan mucho más las personas que estando en el 60 o 70% inician a las que esperan al 100% para empezar el proyecto, ¿sabes? Total. Es como, voy a esperar a que todo sea perfecto para, no sé, formar una familia. Voy a esperar a que todo sea perfecto para irme de viaje. Y definitivamente dejamos pasar nuestra vida precisamente por esa programación que tenemos de que es que no es para nosotros, ¿no? Justamente lo hablaba el otro día, Jorgito, sobre el tema de cómo nuestras mentalidades van jugando. O sea, esas mentalidades tanto de crecimiento como también las que nos arraigan a las cosas que no, eso no es para mí. Y normalmente cuando uno piensa sobre alguien que está emprendiendo o que tiene una empresa ya muy grande hoy en día, uno dice, tan suertudo, ¿no? Desconociendo todo el sacrificio y todo el trabajo y todo el proceso que tuvo, incluso familiar, para llegar hasta allá. Total. Decía Steve Jobs, yo me sorprendo al ver cuánto tarda el éxito repentino. Y es así. De hecho, lo que acabas de decir tiene mucho que ver con la manera de innovar desde las empresas de tecnología, de las startups que están creciendo rápido. Tenemos metodologías de desarrollo ágil que se basan en hacer con pocos recursos y en un corto tiempo los procesos de ideación, prototipado y validación de mercado de aquellas hipótesis de generación de valor. Entonces decimos o creemos que algo puede ser una realidad en el mercado. Nuestra meta es, venga, probemos en pequeño y rápido si esa hipótesis que tenemos es una verdad, teniendo en cuenta que el producto no es el que tú vendas. Tu producto no es el que vos vendés, es el que están dispuestos a comprarte. Y ahí hay un gap gigante que tenemos que validar. Entonces lo hacemos rápido, con poquitos recursos y en poco tiempo, desarrollando la unidad mínima viable de producto que se llama un Product Market Fit o un PMB. Y ese productico pequeño, que está muy lejos de ser el gran producto que nos soñamos, sino la materialización más básica de esa hipótesis, es la que empezamos a pivotear. Después de hacer ensayo y error, cuando nos damos cuenta o validamos que eso sí puede ser una realidad, es donde construimos algo más robusto. Pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que decías. Claro. No, y definitivamente pues debe haber un comienzo y debe haber una etapa de exploración. No podemos empezar a llenar una casa sin antes saber cuáles son los espacios con los que contamos dentro de ella, ¿no? Entonces cuando reconocemos esas cosas y empezamos a explorar, esto sirve, esto no sirve, esto me puede ayudar, esto me puede servir, esto sí, y de alguna manera vamos recalculando, que es un verbo que me gusta mucho, recalcular. Igual cero. Exacto, porque al final cuando nos trazamos el entender que la exploración del camino va mucho más allá que quizá solamente es que necesito llegar a tal hora y porque es así y punto, y lo limitamos, pues creo que se hace mucho más valedero, ¿no? El poder disfrutar de todos los espacios que tenemos alrededor durante esos procesos. Total. Y en ese inventario que vos mencionas, donde estabas haciendo la analogía con el espacio, ese proceso de autoconocimiento, no tiene que ver solo con esas variables externas, sino también con las variables internas. ¿Quién sos vos? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? ¿Y quiénes tenés a tu lado? ¿Y qué le vas a exigir a cada uno de ellos? Entendiendo que yo diría que están muy revaluados esos mecanismos de educación en la que pretendemos que alguien como un niño sea bueno en todo. Y antes le decíamos, usted tiene que rendir en esta materia y en esta materia, sin entender que posiblemente pueda ser un genio para las matemáticas y lo estamos tallando para que saque una buena nota en ciencias. A ese niño le deberíamos exaltar esas capacidades y ponerlo a volar en lo que le gusta y en lo que es bueno. Pero en fin, tratamos de nivelarlo y a veces es donde empiezan los desbalances, ¿cierto? Entender que posiblemente estamos al lado de una persona que puede cambiar el mundo desde su conocimiento y estamos posiblemente desconcentrándolo en cosas que o como no le decimos, hacen sentido. Como decimos nosotros vulgarmente, lo quemamos, ¿no? Total. Lo quemamos. Jorrito, desde pequeño, ¿tú tuviste esa inclinación hacia la tecnología o sentiste que lo fuiste creando con el tiempo o lo viste como una necesidad y dijiste, por aquí me voy? Mira, sí tuve una inclinación y me lo contaba incluso mi mamá, que le da mucha risa. Desde muy temprana en decirle, yo me quiero inventar algo nuevo que cambie el mundo. Y yo le decía así. Inclusive a veces llegaba aburrido del colegio y le decía, mamá, estoy aburrido porque ya todo está inventado, o sea, no lo encuentro. Y ella me decía, no, siga buscando. Entonces yo siempre creía que iba a ser empresa y que me iba a inventar algo.
y siempre quise ser emprendedor y siempre me encantaban mucho las ventas. Entonces de chiquito yo vendía todo lo que encontraba. Vendía incluso trabajos en el colegio. O sea, me va muy bien haciendo las planas de dibujo y las vendía a mis amiguitos. Cuando empiezo a hacer mi tesis universitaria, estudiando publicidad y marketing, me doy cuenta de que necesitamos innovar en términos de nuevos medios publicitarios. Ya empiezo a hacer o acercarme a las posibilidades nacientes de la tecnología. Estamos hablando del año 99-2000. Se me cayó la cédula. Eso lo cortamos. Sí, hombre. Entonces ahí es donde empiezo a analizar las tecnologías y veo un universo apasionante. Y ahí es donde veo una oportunidad y me meto de cabeza a explorar el tema de innovación tecnológica y continué por ese camino hasta ahora. Si tú te pones, o yo, si me pongo como a analizar un poco en esa época, pues uno escasamente tenía un computador y pues no sé hasta qué punto pues era como tan evolucionado el tema del internet y todo ese tipo de cosas, porque pues era el tema de la conexión telefónica, ¿recuerdas el sonito ese que hacía? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, tu visión iba al generar todo ese tipo de cosas en una sociedad que era limitada a la hora de tecnología en sí? Mira, esa es una pregunta muy simpática porque nuestro ejercicio de emprendimiento fue absolutamente quijotesco. Okay. De pronto más llevado por las ganas de hacer algo que por el conocimiento profundo de ese algo. Y tal vez algunos pasos en un contexto de ignorancia nos permitían avanzar más rápido de los conocedores. Me explico. Cuando vemos que empiezan investigando en las primeras conexiones de internet, investigando que habían en otros continentes ya teléfonos que puedan transmitir datos, sobre todo en Europa en el año 2001. Nosotros decimos, vamos a crear una compañía en Colombia para hacer esas aplicaciones que están haciendo estos. Cuando tú dices nosotros, ¿son quiénes? Importante. Siempre me he rodeado de personas bien inteligentes. Y los primeros con los que cuento son mis hermanos. Okay. Es una gran bendición. Mi hermano Juan David es un estudioso, científico. Mientras él estaba siendo el más destacado de su promoción, yo estaba jugando pelota. Entonces, pero siempre confiaba mucho en su criterio, en sus conocimientos. Y en un momento en el que yo, desde el garaje de mi casa, empiezo a proponer opciones de negocio, él estando en un trabajo bueno, me copia. Me dice, si usted cree que eso es bueno, yo renuncio a lo que estaba haciendo y montamos la empresa. Después siendo él siendo él el estructurado a mi pueblo a tierra. Yo soy muy loco, no me dio el riesgo. Entonces nos damos cuenta de las fortalezas de cada uno. Claro. Empiezo a visionar y a co-crear y él ve la matriz y él empieza a aterrizar todo. Nos empezamos a hacer con varios entusiastas un equipo maravilloso. Está Iván Darío, desarrollador de software, uno de los primeros entusiastas que hace aplicaciones móviles en Colombia. Y lo encontramos, por allá nos lo presentaron en una ocasión y llega a mi casa con la hojita de vida, todo juicioso. Y nos vemos, pues este man desarrolla aplicaciones. Pues, ¿quién iba a desarrollar aplicaciones en el 2001? No, y empezamos a trabajar con él y después se unen varias personas. Claro. También tuvimos la fortuna de que se uniera mi hermano Luis Carlos, un artista total, en todo sentido. Y él, después de una carrera de diseño industrial, profundiza en el tema de desarrollo de interfaces de usuario y experiencia de usuario en temas web y multimedia, y se convierte en una pieza muy importante porque es el puente entre el mundo técnico y el usuario final, y como estos varios entusiastas tecnológicos. Y empezamos entonces a decir, queremos hacer una compañía que desarrolle aplicaciones móviles en Colombia, en un momento en donde en Colombia no teníamos ningún teléfono con SIM card. Claro. Entonces era muy simpático porque fundamos la bendita compañía para hacer aplicaciones y no habían datos. Entonces nos poníamos a mirar cómo lo están haciendo en otros países. Y hay unas herramientas digitales que se llaman emuladores. Ajá. Es un celular que descargas en tu teléfono y que simula el comportamiento de un celular. Y allí se programan, en el garaje de la casa de nosotros, las primeras aplicaciones móviles que llegan a Colombia. Las pudimos someter al juicio del mercado en varios concursos o convocatorias internacionales. Y por ahí nos ganamos una que otra y nos decían, usted es finalista de este concurso, presentes en Madrid, tal día, a tal hora. Y uno, ¿pero qué es eso? Hacíamos vaca, compramos el tiquetico. Y cuando uno llegaba allá y podía comprar un telefonito celular que tenía una SIM card, me acuerdo hablando lo llamaban los locutorios, yo no sé si eso existe todavía, uno llamaba a larga distancia
Uno decía, bueno, ya tengo el teléfono en la mano, ¿cómo instalo la aplicación que hiciste? Entonces, no, te la voy a colgar en un servidor, accede del navegador a esta dirección. Uno, ya accedí, descargala, ¿y qué hago? Oye, descargamos la aplicación y funcionaban. Nosotros, Dios mío, funciona así, hace un pedido. Empezamos a hacer aplicaciones para automatizar procesos comerciales. Y tomábamos pedidos desde las aplicaciones. Y esto es una realidad. Pero nos tocó esperar desde el año 2001 hasta el 2004 que llegara la primera red de transmisión de datos al país. Eran más las ganas, el conocimiento profundo, y de pronto, a veces digamos que esa ignorancia en ciertos contextos te permite avanzar a otro paso porque no te cohíbe ni te anula de la posibilidad de enfrentarte a cosas desconocidas. Lo hicimos porque creíamos que éramos capaces y lo logramos. Finalmente llega esta red de transmisión de datos a Colombia y ya teníamos las primeras aplicaciones móviles. Y ahí es donde empieza un camino en el que evangelizamos a los operadores de telefonía móviles que estaban vendiendo como locos celulares, pero no tenían ni idea de que era una aplicación móvil, y a las compañías de consumo masivo en Colombia para que adoptaran las primeras soluciones móviles para automatizar sus fuerzas de ventas y sus productos comerciales. Y ahí es donde nace una compañía que fundamos, se llama Nodriza, que posteriormente automatizaría las operaciones comerciales de los grandes jugadores de consumo masivo en Colombia. Pero compañías como un Noel, Zenú, Ricarrondo, Suizo, Chocolates, Grupo Nutresa, Cremelao, Pastas Doria, Levapam, Parmalat, Grupo Orbis, Corona, etcétera. Ahí solo se me viene a la mente una frase que canta un amigo en su canción que dice que Platón decía que la ignorancia no es un vacío, sino una llenura. Muy bonito. Y creo que en esencia lo que estás mostrando es, claro, quizás si ustedes hubiesen tenido ciertos conocimientos más avanzados, se hubieran limitado más por el hecho de decir, no se puede. Así es. Y también sabes que hay un componente importante ahí. Yo creo que para la mente inquieta que quiere no solo innovar, sino hacer procesos disruptivos que cambien el status quo. Claro. Y es saberse y sentirse ignorante. Cuando vos crees que te la sabes toda, perdiste el año, te anulaste. Cuando decís, no, yo pues, posiblemente esté en el tope del conocimiento, pero es que yo todavía no logro entender la proporción de esto y quiero investigar y quiero conocer y me junto con uno y con el otro y pregunto. Ya vos vas a escalar un nuevo peldaño que te abre la mente y las posibilidades. Es que, por eso a mí me encanta mucho la palabra no perfecto, sino perfectible. Porque en la palabra perfectible me encuentro yo aún en un proceso de desarrollar esa perfección, que quizás sea infinita. Total. Porque Facundo Cabral decía que uno, desde la cuna hasta el ataúd, todo había sido una escuela, ¿no? Total. Todos los días. Cuando uno reconoce eso, el aprendizaje en todo y en el ambiente, pues en todo lo que nos puede dar, creo que la capacidad de cambiar, de reconstruir, de deconstruir y volver a construir es infinita. De hecho, me ha encantado también la premisa o el consejo que me dan algún día. Rodéese de gente mejor que usted y entienda que usted es el promedio de la gente con la que se rodea. Si usted es el que sabe más de su combo, hermano, piense que tiene que Jorgito, tener nuevos componentes en el grupo. Pero en ese punto también reconocemos al otro como un ser que puede necesitar ayuda, ¿cierto? Por un lado decir, bueno, yo me rodeo de gente que es mucho mejor que yo, pero hasta qué punto yo puedo también tachar a personas que pues pueden llegar a nuestra vida y que decimos, oiga, él no es mejor que yo. No. O sea, mira, cae uno en el juego, ¿no? Yo creo que y además todo en su justa proporción y tener discernimiento. Porque el hecho, y ojo con esto, no podemos encasillar a la gente. De hecho, yo puedo estar con una persona que sea, o un combo de personas que sean absolutamente conocedores de un proceso de expansión de mercado que yo tengo que realizar a futuro y que necesito conocer. No quiere decir que yo me anule de la posibilidad de aprender de alguien que posiblemente no es experto en esto, pero que puede ser una persona que acabe de conocer porque me está sirviendo en mi casa o porque está haciendo un trabajo, no sé, de una remodelación, pero trae un conocimiento nuevo a tu vida. Él puede que haya, no sé, con su testimonio de vida o con su sufrimiento, aprendido algo que tú no sabes. Entonces, por eso es importante tener esa actitud que busque en el otro la fuente de un conocimiento invaluable sin descalificar a nadie. Entonces,
simplemente en ese inventario que mencionaste, claridad de las cosas en las cuales te quieres llenar Claro. y encontrar las fuentes. No hay nadie perfecto, ni alguien que vaya a ser el referente en todo, porque puedo encontrar empresarios muy brillantes, pero con familias destruidas. Total. Entonces me puedo juntar con ellos para aprender algo maravilloso, Pero pero me puedo juntar también con el señor que lleva 40 años de casado, con el que me puedo tomar un tintico y entre líneas aprender qué es eso tan hermoso que le ha permitido llevar su matrimonio a feliz término. Y también me puedo juntar con un niño que está pateando un balón, que posiblemente está feliz, o jugando con un pedazo de madera, creyendo que es un avión, y tratar de entender que, Dios mío, yo tengo que ser así, entonces me tengo que maravillar, tengo que crear, Entonces cada persona es una oportunidad de un universo por descubrir. concuerdo totalmente. De hecho, en el primer ejercicio que yo hice de escribir, que lo hice en un modo de catarsis, el título era Aquellos mundos paralelos. Quizá luego, bueno, fue una entrega más poética y todo el tema, pero en esencia, estos son mundos paralelos. Es decir, cuánta gente está a nuestro alrededor haciendo mil cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. O que quizá no lo hemos puesto en nuestro foco. O quizá no, nuestra proyección todavía no nos da eso, porque nuestro enfoque está en otro camino, ¿no? Entonces, reconocer que allá afuera hay un mundo que no gira alrededor nuestro, sino que es simplemente parte de una construcción de otras mil cosas, y que al final nosotros, sabes, el planeta es un átomo dentro de un montón de cosas, pues reconocernos frágiles desde ese punto y pequeños, pues nos hace, digamos, valorar mucho más estos caminos. Tú vienes de una familia, pues, creyente, cristiana, católica, pero ¿siempre llevaste tu espiritualidad como un estandarte o sentiste que en algún momento no era parte de ti hasta un momento en el que hubo choque y dijiste, oiga, definitivamente lo necesito? No, mira, eso fue un llamado en el momento justo. Yo venía de un colegio católico, sin embargo con creencias bastante erradas, porque me acuerdo que me confesé en mi confirmación y no lo volví a hacer hasta que ya después de haber terminado la universidad, que me fui a vivir solo a otra ciudad, tuve la oportunidad de encontrarme directamente con esa necesidad de acercarme a Dios. Por fortuna, en el marco de la religión que profesaban mis padres, que tan amorosamente me marcaron también un camino. Pero era muy rebelde espiritualmente. Entonces, no confundía la religiosidad con la espiritualidad y no tenía eso como un pilar importante de mi vida. Cuando yo ya empiezo a acercarme a una vida familiar, de hecho tuve ese encuentro importante con Dios y con la espiritualidad, por fortuna con la mujer con la cual estoy casado hoy, lo encontramos juntos en el camino antes de casarnos. Y también cuando veo yo que voy a afrontar muchos retos de emprendimiento en donde, gracias a Dios, pude entender que nada depende de mí, es donde encuentro que es absolutamente necesario emprender desde la fe, vivir desde la fe, ser padre de la fe, despertarme de la fe y hacer todo lo que hago con esa fe absoluta de que hay un Dios que me está mirando y que me trajo a este mundo por algo. Y en ese algo me he dado la oportunidad de tratar de identificar ese propósito superior. Y eso, en un momento importante de mi vida, se convierte en uno de los grandes motores de mi carrera. El haber encontrado un propósito firme y el entender que era momento, hace algunos años atrás, dejar ese ego que me llevaba a creer que iba a ser el gran empresario que se jacta de hacerlo todo por sí mismo. Y entender que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y que mientras más pequeñito sea yo y más me sienta como un instrumento al servicio de un Dios muy grande que quiere hacer cosas grandes conmigo y con mis hermanos que me rodean, me quito un peso de encima y empiezo a ser un poco más libre y a trabajar con una fe que me da, de alguna manera, capacidades que sé que son inspiradas por Dios. Entonces, ese punto en donde dejo el ego y abrazo a Dios desde mi religiosidad me ha permitido vivir muy tranquilo, avanzar y sobre todo ser asertivo, y no solo como empresario, sino también como papá y como esposo. Tú lo acabas de mencionar. Normalmente
se tiene o se tiende a pensar que un empresario tiene esa visión de voy a triunfar sea lo que sea, sin importar por quién o sobre quién deba pasar. Tú mencionas algo muy puntual con el tema del ego. Entonces, ¿en qué momento llega la conexión a, oiga, pues yo quiero ser un empresario exitoso, pero también al mismo tiempo en el servir? Eso es todo un efecto de causalidad, de unir puntos. Mira, Leito, que nosotros tuvimos en un referente muy bonito de servicio, pues, en nuestra familia. Nuestra mamá, educadora, montó un jardín infantil y se dedicó a la educación preescolar. Entonces, jardín muchos años. Cuando se pensiona, se dedica a montar con sus socias jardines infantiles en zonas muy deprimidas de la ciudad. Y uno que me marcó mucho, en una parte de Medellín, en un barrio muy marginado, en donde había una zona de arena, una planicie de arena. Debajo de un árbol era una zona roja. Y le decían eso el árbol de la muerte. Y eso no era roja por los minerales que tenía. Era roja porque allá ese extramuro de la ciudad llevaban personas para literalmente ajusticiarlas y tirarlas a rodar por ahí. Entonces era un lugar en donde han matado cientos de personas. Y llegan ellas y dicen, no, acá vamos a tener un referente de vida, vamos a cambiar esto. Y usaron una plancha ahí, montaron un jardín infantil y meses después había 250 niños que iban allá a comer sus comiditas porque no tenían en sus casas que comer y empezaron a hacer esa labor. Y empezó a haber un referente completamente muy, muy inspirador de servicio. ¿Iban ellos de forma gratuita? Creo que en ese momento trataban de hacer un proceso también que no fuera precisamente asistencialista y los padres tenían que conseguirse algo para sus hijos, pero era algo muy mínimo. Simbólico, claro. Muy simbólico, pero que ellos sintieran también que estaban pagando por sus hijos, que no era todo regalado. Sí, sí, sí. No les quitaban el don del esfuerzo. Sin embargo, era algo irrisorio para lo que recibían en términos de educación y alimentos. Y ahí empezamos a ver una realidad. ¿Cuál es tu día de la semana preferido? Te diría el domingo, porque pues es un día en donde puedo como abiertamente compartir con mi familia, sí, desde la forma espiritual también, pero no es que sea mi favorito. Bueno, interesante, a mí me encanta el domingo y el sábado, pero sobre todo cuando estaba en la universidad y cuando era empleado de otra compañía me encantan los viernes. Claro. Y si le pregunta a la gente, la mayoría de la gente le encantan los viernes. ¿Y cuál es el que más odian? No, y de hecho no, mira cuál es el día en donde más dan infartos en el mundo. El lunes. Y como a las 2 de la mañana, donde se suma el estrés con un proceso de estrés que impide que se segregue una hormona y es el mayor número de infartos dan en ese día. Pero volviendo al tema. Espérate, te hago un paréntesis porque me hiciste acordar de una frase de un escritor que me encanta mucho que se llama César Brandon y dice la frase, sé como el lunes, que cansado de que todos lo odiaran, decidió amarse a sí mismo. Ay, muy bonito. Sí. Así es. Pues a la gente le encantan los viernes. Claro. Todo el mundo esperando el viernes. ¿No? Y allí en esta realidad se podía ver que muchísimos niños salen los viernes llorando para la casa. Porque saben que van a tener que esperar hasta el lunes para comerse 2 comiditas al día. Posiblemente ese sábado y ese domingo van a tener algo muy precario, menos de una ingesta de alimentos al día. Esa es la realidad de muchos niños en nuestro país. Esa es la realidad de un país en donde 1 de cada 10 niños tiene desnutrición crónica. Y son niños que así quieran salir adelante, por tener esa condición de nutrición crónica antes de los 5 años, van a tener un 16% menos de coeficiente intelectual. Van a tener 5 años menos de escolaridad. Van a dar un 54% menos de salario. Y van a perpetuar círculos de pobreza solo por el hecho de que fueron niñitos desnutridos. Entonces veíamos eso. Después, cuando fallece nuestra madre, nos damos cuenta de la cantidad de gente que acude a su velorio y que nos dice, es que su mamá era como mi mamá, es que su mamá me ayudó a mí a pagar la universidad, es que su mamá me regaló una enciclopedia para mi hijo cuando yo no tenía cómo dar, es que su mamá me daba mercado, es que su mamá, y nos dimos cuenta que la mamá le ayudaba a todo el mundo. La mamá era catequista, le educaba a los niños para hacer los guiaba, los direccionaba para hacer su primera comunión.
le ayudaba a los curitas, le ayudaba a los vecinos, le ayudaba a las familias, los orientaba, y no solamente en temas educativos, sino también se convirtió en una consejera de pareja y se convirtió en una persona, un ser de luz que le ayudaba a todo el mundo. Fue un referente muy grande. De hecho, también lo tuvimos con nuestro papá, ingeniero muy brillante. Le da su carrera de ingeniería y se dedica literalmente a hacer programas para educar a los jóvenes para no caer en temas de drogadicción. Y nosotros no entendíamos, porque de hecho era en un momento de nuestra vida en donde necesitábamos cierto apoyo adicional para realizar muchas cosas Capital. desde el punto de vista económico, y que queríamos, y sobre todo en las épocas universitarias, que esto es tan demandante, y nuestros papás estaban enfocados en servir. De pronto no lo entendimos, pero sí vimos entre líneas eso. ¿Qué pasa? Cuando creamos nuestra empresa, hacemos este ejercicio de automatizar las ventas de muchas compañías, pero sobre la marcha empezamos a crear 1000 intentos por ayudar a la gente con innovación tecnológica. Primero, una solución para dinamizar los procesos de donación de sangre y hemoderivados vía SMS. Después, por allá en el 2010, una solución para ayudar a la gente antes, durante y después de terremotos y desastres naturales. Después, una solución, de hecho esta fue bien interesante, bien connotada, porque nos juntamos con el grupo de Telefónica, de Fundación Telefónica, y hicimos una solución para denunciar la explotación laboral infantil. Estaba conectada al ICDF, la gente descargaba la aplicación y había un niño en la calle o referenciaba. Esto, no, una aplicación, tomaba la foto y da algunos datos, y esto por una interfase, ahí sí, ultra secreta. O sea, nosotros no podíamos ver ni qué era la foto del niño. Se iba al ICBF y con esto hicieron rutas de atención para rescatar a más de 6.000 niños que estaban en las calles y reincorporarlos a la escolaridad. Y un poco de intentos, y le dábamos tratando de servir, pero no encontrábamos de pronto algo que fuera lo suficientemente potente y que nos permitiera desarrollar esa vocación de servicio, pero a la vez poder vivir como lo aspirábamos a hacer. Hasta que precisamente con esos clientes de la industria de alimentos, grandes compañías a las cuales ayudábamos a tener esos canales llenos de comida, los canales me refiero los puntos de venta, no solo las tiendas, sino los supermercados, nos damos cuenta de qué pasaba del otro lado de esas ventas. Cuando un producto no lograba venderse o consumirse en un lapso de tiempo determinado, o cuando no cumplía un estándar para ser vendido, y veíamos cómo lo bajaban de las góndolas o de los estantes de los supermercados, literalmente miles de toneladas de alimentos llegaban a la caneca de la basura, aún siendo aptos para el consumo humano. Cuando vemos eso con nuestros clientes, como que nos hubieran dado con un palo en la cabeza, Leito, porque nos conectó con todo, con hacer lo que estábamos haciendo, que era emplear tecnología para dinamizar procesos, generarle valor a la industria de alimentos. Pero nos encontramos ante un problema gigante. Y ahorita te cuento de qué trata, pero un problema gigante de impacto económico, social y ambiental, que es el desperdicio de alimentos en un mundo donde la gente se muere de hambre. Y era no solo un problema grande, sino una gran oportunidad de servir. Porque si logramos impactar en algo ese problema, podríamos servir y alimentar a muchas personas, y también darle continuidad a ese gran legado de servicio y a ese legado que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición de los niños. Que cambia no solamente el hecho de que se alimenten, sino todas las estadísticas que me acabas de decir. Total. Que puedan tener una mejor escolaridad, un mejor coeficiente de inteligencia. O sea, cambiaría literalmente el mundo en todo lo que es el contexto de vida. Y en un momento paradójico, en donde estamos yendo a Marte, en donde estamos viendo inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, en donde estamos viendo ya temas avanzados en la nanotecnología, en la robótica, en la biología, en la medicina, en la aviación, donde estamos viendo ya incluso temas absolutamente avanzados en la genética, en la programación genética, no hemos podido resolver el problema más básico. En el mundo se mueren personas de hambre mientras nosotros estamos hablando. En un mundo abundante, en el que se botan a la basura 1/3 de los alimentos que se producen, mientras 1 de cada 9 personas se acuesta con hambre. Cuando encontramos ese problema, nace Eat Cloud, y ahí es donde alineamos nuestros conocimientos, nuestro propósito de servicio, con un proyecto que nos ha permitido materializar esa pasión y esos deseos de servir. ¿Qué opinas ahorita que mencionas un poco de todo este tema del avance tecnológico y todo? No sé si viste hace poco el comentario de Elon Musk acerca de que él estaba dispuesto a
a combatir el hambre del mundo, si se organizaban las cosas correctamente, que él ponía el dinero. Hubo digamos que un comentario que él de alguna manera cuestionó. Es que le dijeron, vea, es que con un porcentaje de su riqueza, un 2%, no me acuerdo, de su riqueza, se puede erradicar el hambre del mundo. Y se dan las cuentas y son $6 billones al año. Él dice, listo, usted me demuestra, le dice al director del World Food Program, usted me demuestra que con plata yo puedo solucionar ese problema, yo vendo a Tesla. ¿Cierto? Es que ahí viene el punto. O sea, ¿es con plata realmente lo que se soluciona o qué? Porque es que no sé si sea tan fácil el hecho de decir, venga, es que yo tengo el dinero y venga y solucionamos todo. Yo creo que con plata usted compra un pescado, pero el hambre no se soluciona comprando un pescado, el hambre se soluciona enseñando a pescar a las comunidades, para que la solución del hambre sea un ejercicio sistemático y en esa medida sea perdurable y no dependa toda la vida de asistencialismo. Exacto. Es un tema que se tiene que erradicar de raíz desde soluciones estructurales, no simplemente acostumbrarnos a financiar. Cuando mal acostumbramos y robamos el don del esfuerzo, generamos este tipo de comunidades así, ¿no? No, hay mucha tela por cortar y no le van a demostrar que con esos $6 billones se va a solucionar el problema. No va a tener que vender a Tesla, de estar muy contento porque no le va a tocar salir de su Tesla a su amada minita de oro. Pero creo que las soluciones son algo mucho más profundo que un ejercicio asistencialista. Seguramente habrá 1000 cosas por hacer desde el World Food Program, es una institución súper interesante, pero también hay que pensar en los nuevos emprendimientos, los que están cambiando el status quo, los que están mostrando con disrupción que no pueden seguir enfrentados en el mundo cosas como el desperdicio de alimentos y el hambre. Con la comida que tiramos a la basura podemos erradicar el hambre en el mundo. Es cuestión de mirar cómo es el modelo adecuado. Reajustarlo, claro. Reajustarlo. Entonces, creo que la visión es por otro lado, pero sin embargo se vuelve muy polémica esa conversación y sin duda se apoya en una realidad. El COVID desnuda la fragilidad alimentaria del mundo entero. Es un tema que ya está por resolver y qué bueno que le lleguen a él así que le llegue como una cosa, pues que así se emberraque y ponga un tuit de esos, que le lleguen con comentarios que también ayuden a aterrizar un poquitico a esas grandes capitales de que hay una necesidad inminente de resolver un problema y que tiene que hacerse desde muchas perspectivas y qué tan bueno sería que un gran empresario como este le pusiera un ojo a este problema tan grande. Jorgito, bueno, llega Eat Cloud, llega en un momento crucial para la humanidad, porque fue ese prepandemia. Así es. Cuando tú planteas todo esto y dices, bueno, vamos a invertir, porque al final, como todo, ¿no? Hay que poner allí como el capital y todo. Y llega pandemia, ¿qué pasó por tu cabeza? Es decir... Mira, yo creo que ahí aportó mucho el haber llevado 20 años emprendiendo. Porque vos tenés claro que lo que querés es emprender. Y si no te saliste 20 años en donde has tenido 1,000 barreras por tumbar, 1,000 desafíos, menos te vas a salir en el momento en que encontrás algo que verdaderamente materializa tu propósito. Entonces, nosotros, con toda la modestia del mundo, éramos un equipo gestor a prueba de fuego. Con gente ya probada, gente que ya sabe que blindada, que va a remar hasta que llueva, y encontramos esa oportunidad y literalmente sí, invertimos los recursos que teníamos en nuestra otra compañía en desarrollar Eat Cloud, lo testeamos con Grupo Éxito y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, testeamos ese modelo, invirtiendo en lo que llamamos el producto mínimo viable y la validación de mercado, y gastamos los recursos esperando que pronto íbamos a sacarlo al mercado. Nosotros felices porque íbamos a sacar nuestra solución al mercado y llega la pandemia. Es donde uno tiene dos caminos, la bendita Y que siempre nos ponen hasta en las caricaturas. O sigues o abandonas. Pero para seguir te toca tomar decisiones. El proyecto no lo va a poder monetizar como querías, porque este es un nuevo contexto en donde hay sentido de urgencia, hay que expandirlo y tomamos una decisión desde el propósito. De hecho, yo invito acá a los emprendedores. Las decisiones más fundamentales, medulares, en las compañías se deben tomar desde el propósito y desde los valores corporativos, más que cualquier tipo de consideración
de mercado o administrativa. Y eso es muy basado en la diferencia que hay entre un emprendedor y un administrador. El emprendedor no debe estar blindado y debe hacer caso omiso al riesgo. Sí, a eso voy, porque quizás no todos tienen esa diferencia muy clara. En mi caso, yo creo que no la tendría todavía tan clara y uno sí tiende a pensar en el riesgo, ¿no? Más que en otra cosa. Sobre todo porque puede darse esta idea un poco individualista de decir, bueno, pues al final quería ayudar, pero pues no se pudo y pues sigamos por otro lado, ¿no? Sí. Y ahí viene, y acá redondeo tu pregunta anterior, porque ahí viene un nuevo componente que se vuelve para nosotros uno de los valores más importantes y trascendentales como equipo gestor, y es la fe. Entender que vamos a encontrar una misión. Pero no por berraco, por creativos o por innovadores, no. Porque por algún motivo Dios nos escogió para hacer eso. Y nos lo puso en el corazón. Y nos empezó a prender la llama, el sentido de urgencia para tener eso súper testeado antes de la pandemia. Y cuando viene la pandemia nos pone ahí, usted en este momento tiene otra nueva prueba. Y la prueba fue, vamos a lanzar iCloud al país en un modelo free trial, sin percibir ingresos, para que se monte todo el mundo. Porque con esa comida que estaban votando muchas compañías, podían comer millones de colombianos que literalmente, basados en economías informales, comen por la noche con lo que venden en la mañana y estaban encerrados en sus casas sacando trapitos rojos y para nosotros era puro propósito lo que direccionaba esa decisión. Y lo hicimos. Pero lo bonito de eso es que cuando uno hace las cosas desde la fe, uno sabe que hay un Dios muy grande que lo puso ahí, que no lo va a dejar abandonado en el camino. Entonces me decían, vamos a hacer esto. ¿Y cómo? Como sea. Como sea. No, ¿para dónde miramos? La planeación, ¿no? Como sea. ¿Dónde vamos a averiguar esto? No, la divina providencia nos va a ayudar. Y ahí es donde vienen un poco de conceptos que para algunas personas son absolutamente etéreos, pero para nosotros es muy claro. Dios no deja nada empezado. Nosotros sí, somos humanos, imperfectos, pero Él no. Él tiene un plan perfecto. Y en la medida en que vos puedas escucharlo, tener la oportunidad de escuchar ese llamado, llega un momento en donde solo querés obedecer y dejarte llevar. Y vos lo sentís en el corazón. Y eso direcciona todo. Este es un proyecto desde el propósito. Y por eso esta vaina creció. Nosotros lanzamos en pandemia sin recursos, empezamos a generar algunas ventas, empezamos a percibir algunos recursos de inversión y en algunos meses ya estábamos en 230 ciudades del país. Y de hecho logramos tener unos indicadores de rescate alimentario sin precedentes en nuestra categoría en el mundo. Haber rescatado más de 16.500 toneladas de alimentos, que esto equivale a más de 36 millones de platos de comida, ahorrándole a la industria, porque esto es una plataforma que le ayuda a la industria a resolver un problema, y es el problema de la gestión de sus excedentes alimentarios, ahorrándoles mucho dinero, porque tirar la comida a la caneca cuesta mucha plata. Lo hacen porque es un riesgo grande para ellos vender esa comida que ya está que se vence o que tiene un problema en el empaque. Pero cuando les resolvemos este problema, les ahorramos mucho dinero, les generamos beneficios tributarios, les generamos beneficios reputacionales, le damos datos analíticos en tiempo real que les ayudan a mejorar una cantidad de procesos y por ello logramos entonces también ahorrarles a ellos en este tiempo casi 30 millones de dólares y mitigar las emisiones de más de 550 toneladas de CO2 con una operación de rescate alimentario que a su vez es un ejercicio de abastecimiento humanitario de alimentos macro sostenible en el tiempo. Esto no va a depender entonces de la comida que compremos hoy para darle a las comunidades vulnerables, sino de implementar este modelo en los territorios para que podamos satisfacer esa necesidad alimentaria tan urgente con comida que hoy está yendo a la basura y que es perfectamente apta para el consumo humano. Eso es simple. Ahí viene, digamos que otra rama muy importante de tu servicio, bueno, del servicio de la compañía, y es también, bueno, dignificamos esa comida o ese alimento y lograr llevarlo en su estado pleno a la boca de esa persona que lo necesita y que no se dañe en el camino, que no se pierda, que no, ¿cierto? Porque enfrentas todos ese tipo de dificultades. Mira, nosotros nos dimos cuenta de que la solución partía de crear de conectar un ecosistema con tecnología. Un ecosistema me refiero, de un lado, el ecosistema alimentario, donde están la industria de alimentos, los que producen los alimentos, los supermercados grandes, medianos y pequeños, los restaurantes, los hoteles, y estamos incorporando próximamente también esas fases de producción agrícola, donde hay muchos excedentes que no logran venderse. Ahí está la fuente de los alimentos. Y del otro lado, la punta de la demanda, donde están esas comunidades vulnerables que necesitan estos alimentos, representada
en la magnífica labor que hacen nuestros bancos de alimentos. Hoy conectamos los 25 bancos de alimentos y fundaciones que atienden población vulnerable que están haciendo bien las cosas. Hoy conectamos más de 2.000. Y nosotros nos dimos cuenta de que el reto era automatizar ese proceso, que para ello teníamos que primero identificar los alimentos en peligro, utilizando tecnología para conectar los sistemas de inventario de los supermercados a nuestra nube, de tal manera que cuando bajen un producto que aún sea apto para el consumo, pero que ya no se pueda vender, suba de manera automática a nuestra nube, o con aplicaciones que les permitan desde un restaurante o desde un punto de venta subir esos alimentos. Y una vez estén arriba, poder tomar la decisión de a quién le entregamos ese alimento, basados en algunas variables, como los volúmenes, la capacidad de consumo de cada fundación, la ubicación, la cercanía de ese punto de oferta con punto de demanda, las afinidades de los productos que están en calidad de donación listos para las comunidades y los diferentes grupos que conforman estas fundaciones. Entendiendo que hay fundaciones con niños, madres lactantes, gestantes, adultos mayores, habitantes de calle, etcétera. Y todos estos factores nos permitieron hacer un proceso de match perfecto. Del otro lado, las fundaciones nuestras y los bancos de alimentos tienen una aplicación en donde ven cómo se pobla su nubecita de alimentos todos los días. Y ellos pueden literalmente seleccionar los alimentos que deseen. Los recogen asistidos por la aplicación con sus propios medios, se validan en las instalaciones de los donantes y hacen un proceso, o hacemos un proceso de tracking donde garantizamos dos cosas. Primero, que el alimento esté completo, que no vaya cogiendo paticas por ahí en el camino y se vayan perdiendo la comida, no, que esté completo, que no se nos pierda la comida, y dos, que esté en perfectas condiciones para ser consumido. Claro. Porque no le podemos dar un producto vencido a una persona vulnerable. Jamás lo haríamos. Son productos en perfecto estado. Te puedes tomar un yogur que le quede una semana para vencerse. Está perfecto. O una lata de atún que tenga un poquito abollado su empaque porque se cayó de la góndola y quedó un día. Eso generalmente lo botan, pero esto es perfecto para alimentar a muchas personas. Nosotros logramos entonces entregarles este alimento y finalizamos ese proceso generando datos analíticos que dicen el impacto económico, social y ambiental de esta operación y que le da a estas compañías miles de motivos para tomar la decisión de no tirar a la basura estos alimentos. Y ahí es donde respondo a tu pregunta. El éxito del modelo es que entiende qué le duele a cada uno de los puntos que conecta. El dolor de estas comunidades vulnerables es que necesitan comidita para llevar a feliz término su misión, calmar el hambre. Pero el dolor de ese restaurante es entender, por ejemplo, que es un problema cuando un domiciliario no llega por los alimentos y se quedan literalmente empacados en su mostrador. Y para ellos es un problema grande si abren ese empaque y se lo dan a sus empleados. Porque corren el riesgo de que al otro día haya 10 empaques que muy posiblemente por procesos internos de adrede no se logran vender para satisfacer esa necesidad interna. Si así toman, a veces si toman una acción, posiblemente vienen otras. Entendemos eso, entendemos que también la industria de alimentos a veces le prefiere tirar ese alimento a la basura, que es algo costoso, porque tiene un riesgo reputacional, porque si llega a venderse un producto que le queden 3 días, o si llega a regalarse en un país donde todos los días se crean fundaciones de papel para recoger alimentos y venderlos en el mercado negro, literalmente puede intoxicarse una persona allá y demandan a la marca. Ellos dicen, es más seguro tirarlo a la caneca. Entonces cada uno tiene su dolor. Y decirles cómo desde un proceso automatizado, con controles, en un ambiente seguro y eficiente, donde podemos llevar a feliz término esa intención de las marcas de generar ese impacto social, podemos rescatarlo, darle de comer a las personas que lo necesitan y generándole valor a las marcas. Claro. Entonces es el proceso, de alguna manera, basado en la potencia que tiene la data analítica, basado en la potencia que tiene la inteligencia artificial para hacer ese match y basado en una muy buena conceptualización del proceso y cómo es la mejor manera de realizarlo, es con esto con lo que llegamos de una manera muy potente a la industria, a la comunidad, en un momento en donde hay mucha hambre. Y quizás por esto esta iniciativa explota y se convierte en una compañía de alto potencial de crecimiento. Tú ayer me contabas, Jorgito, unas estadísticas acerca de los totales que hay a nivel mundial. Es que es un tema súper complejo. Yo te hablaba un poco del problema con números vivos. Mira, ese tercio
En el mundo se botan un tercio de los alimentos que se producen. Y para darte un orden de magnitud, imagínate 150.000 contenedores de transporte marítimo a su máxima capacidad tirados a la caneca al día. 150.000. Eso es demasiada comida. Eso se le escapa a uno en la mente. Mira, para producir alimentos que no llegan a alguna mesa en el mundo, se utiliza una superficie de tierra igual a Canadá e India juntos. Se causa energía, mano de obra, recursos. La huella hídrica, es decir, el consumo de agua para poder producir esos alimentos es igual a 4 veces el consumo total de agua de los Estados Unidos. La huella hídrica es igual al doble del total de las emisiones de transporte terrestre de los Estados Unidos. Y de hecho, el desperdicio de alimentos procura un 8% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Ese fenómeno de tirar la comida a la basura produce emisiones de CO2 que están impactando directamente el calentamiento global. Entonces es un problema gigante. En Latinoamérica tiramos a la basura 127 millones de toneladas de alimentos. Con esto se puede dar de comer o se pueden satisfacer las necesidades nutricionales de 300 millones de personas al año. Y con lo que se vota a nivel de punto de venta, se pueden alimentar 38 millones de personas al año y con esto literalmente podemos erradicar la desnutrición o el hambre de los grupos más vulnerables de la región, las personas que viven en pobreza extrema. Colombia son casi 10 millones de toneladas de alimentos, las que perdemos y desperdiciamos al año. Con esto se pueden alimentar 8 millones de personas al año y esta es toda la población de Bogotá u 8 Guajiras. Y en cada país hay una estadística similar. En México 28 millones de toneladas, en Brasil 24 millones de toneladas, en Estados Unidos 99 millones de toneladas y cada país del mundo tiene una estadística grande de pérdida y desperdicio de alimentos. Y me imagino que de alguna manera pues hay sociedades vulnerables, quizá no tan fuertes como las que tenemos aquí quizá pues en Latinoamérica, pero pues si uno se va a mirar el consumo o digamos todo lo que se tira en Europa comparado con África o esos países que quizá tengan una necesidad mucho más fuerte, pues haríamos unos balances que no entrarían por ningún lado, ¿no? Creo yo. Claro. El impacto de Eat Cloud en esa recolección y en ese crecimiento, siento yo que ha valido la pena y valdrá la pena, ¿no? Así haya conseguido un 1% de todo lo que de lo que ha conseguido Jorge, pero siento que ahí viene un apoyo externo. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ahí entran patrocinios. Cuando hablo de patrocinios es como ayudas extras, como compañías que dicen, oiga, yo quiero ayudar desde un aporte de capital o ustedes están, digamos, simplemente trabajando desde el punto comida, banco de alimentos y toda la estructura que ustedes tienen. Lo pregunto porque quizás si alguien dice, oiga, pues qué bacano, yo sin ningún beneficio pues quisiera ayudar en ese punto, ¿cómo entran ustedes como a sistematizar todo eso, ¿no? Teniendo en cuenta ese background que ustedes tienen en el tema de ser muy precisos en lo que están recibiendo. Mira, nosotros tenemos un modelo de negocio que nos permite monetizar la operación. Le cobramos a la industria de alimentos o al ecosistema alimentario a quien estamos generando un impacto económico directo. La comida donada no se vende, no se puede vender, es una comida donada. Las fundaciones ni los bancos de alimentos nos pagan por ella. Estamos haciendo simplemente uniendo las puntas para que estas buenas intenciones del ecosistema alimentario se puedan llevar a feliz término en el contexto más seguro posible. Sin embargo, cuando la operación llega a cada país, y digo llega a cada país porque hoy estamos en Colombia, pero estamos empezando a abrir México y próximamente abriremos Brasil, tiene un lapso de tiempo en el cual se debe llegar progresivamente al punto de equilibrio. En esos baches hemos tenido la fortuna de contar con aliados, como la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, como Fundación Éxito, y como otras compañías que han apalancado el desarrollo de la operación en comunidades específicas. También es el caso de Fundación Vinci, por ejemplo, con los que hacemos proyectos específicos. Y decimos, vamos con el apoyo de su marca a fortalecer el modelo en territorios determinados y le generamos un impacto directo a estas marcas, permitiéndoles ser abanderados de la lucha contra el hambre,
permitiéndole generar unos KPIs de impacto social y ambiental, mitigar una huella de carbono y unos indicadores que son inherentes al apoyo de estas marcas. Entonces, quizás ese ejercicio es recompensado en términos de impacto y lo que representa para las marcas en términos reputacionales generarlo. Entonces, han sido procesos muy bonitos que se han desarrollado en etapas tempranas del desarrollo del negocio, pero se espera que EatCloud de una manera muy ágil supere los puntos de equilibrio y sea rentable, sobre todo para tener la posibilidad de expandirse rápidamente en otros mercados en donde hay tanta necesidad. ¿El modelo seguiría siendo el mismo ahorita que hablas de Brasil y México? Se siguen los mismos patrones de crecimiento. Nosotros nos aliamos acá con la red de bancos de alimentos. Y tocamos la puerta de los grandes jugadores de retail, o sea, de los supermercados, de las cadenas más grandes, y hicimos un piloto. Los invitamos a la mesa, venga, probemos a EatCloud. Y allí les mostramos que esto funciona y les damos unos números que hablan por sí solos. Eso mismo vamos a hacer en cada país. En México está la red de bancos de alimentos, se llama Bamex, y hay unos grandes retailers que vamos a sentar en la mesa para pilotear EatCloud en un ambiente controlado y mostrar que funciona. Y a partir de esto, conectamos oferta y demanda. Industria de alimentos con las fundaciones y desarrollamos el mismo modelo de negocio basado en software as a service y data analítica. Ahora, estamos explorando múltiples líneas o unidades de negocio asociadas a la operación con los cuales podemos resolver problemas tangenciales o ampliar nuestro impacto en las compañías y generar otras líneas de ingreso. Entonces eso nosotros llamamos pivots, o sea, se validan y seguramente en algunos países podrán haber una mayor expectativa con algunas de ellas. Pero lo que llamamos la línea base será la misma en el proceso de expansión. Siento que es una misión bellísima en la que todos deberíamos aportar en algún momento de nuestras vidas, aportando desde lo pequeño, ¿no? desde nuestros hogares, desde el poder conectar incluso con fundaciones que nos ayuden mucho a mitigar estas cosas, ¿no? Y de alguna forma tú mencionabas al comienzo algo, una palabra que me encanta mucho y es misericordia, ¿no? Siempre he creído que nuestro servicio está ahí, ¿no? En nuestro arte y cómo lo damos a las personas, cómo mitigamos grandes problemas, cómo trascendemos a través de un pequeño acto de amor, claro, que requiere de muchos talentos. Fíjate que no solamente es el talento de decir, no, aquí hay alguien que tiene un alimento, vamos y llevamos allá, no, es el arte de conseguir todo ese sistema, todas las mentes que están detrás, que están apoyando, construyendo, generando todo este tipo de canales para que se haga mucho más fácil, no digamos más fácil, pero mucho más llevadero el proceso de cumplir este objetivo, ¿no? Entonces, desde ahí siento que hay un punto de inflexión brutal. Yo, desde mi pensamiento, siempre he creído que una de las mejores formas de sanar siempre es a través del servicio. Sientes que a pesar de todo lo que haces, pues te contaminas en el mundo definitivamente, pero sientes que hay un proceso de sanación en cada una de las cosas que haces. Claro, yo diría que es un proceso que te permite edificar cada día, construir y deconstruir muchas cosas en ti. El estar sacando adelante en un emprendimiento en contextos de tanta necesidad, o sea, viendo la realidad de los más necesitados, obviamente te pone a pensar en otras cosas muy diferentes. Ya los afanes por muchas cosas en el mundo material pues ya empiezan a pasar a un segundo plano y entiendes que debes vivir en un estado de gratitud con lo que eres y con lo que tienes. Y agradecido hasta tal punto de que sientas la necesidad de devolver un poquitico de eso que te ha dado Dios y entender que sentirte instrumento, eso también es muy bonito porque te conecta y eso te lleva a una ruta de crecimiento. Es algo que nos ha cambiado la vida, nos ha permitido crecer y de alguna manera es algo muy difícil de expresarte lo que te quiero decir, pero yo creo que ante Dios nos engrandece en nosotros sentirnos pequeñitos, los más pequeñitos, las hormiguitas. Nosotros le estamos sirviendo a la gente que está allá en la calle,
la gente que está literalmente calmando el hambre, la gente que está recogiendo al indigente, lo está bañando, está buscando comida para darle, le estamos sirviendo a ellos. Entonces, ¿qué delirio de grandeza puede tener alguien que sabe que su misión es simplemente agachar la cabeza y seguir un mandato? Entonces, es un camino muy bonito. Mira que cuando uno empieza desde su perspectiva adolescente a crear una empresa, uno inicialmente soñaba con ser Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs. Sí. Y ahora pues los sigo admirando, me parecen unos cracks. Elon Musk, no, maravilloso. Pero ya me enmarco en otro modelo. O sea, yo no soy un protagonista de nada. Yo soy un instrumento. Y pensar si tiene que llevar la vida a uno para otro lado muy diferente, Leito. Y en ese proceso está absolutamente catársico porque vos estás te estás liberando un poco de cosas que son lastres para avanzar. Porque yo como Jorge Correa, yo tengo mis límites y yo sé cuáles son. Y yo porque llegue a la esquina, pero para allá más lejos de pronto no. Pero cuando me doy cuenta que yo simplemente me estoy dando llevar por un Dios que para el cual no hay nada imposible, yo avanzo a otro ritmo. Entonces, nos tocó desarmarnos. Nos tocó pasar por el fuego. Y que lo que se llama también, así se forja el acero. Claro. A punta de martillo, Leito. ¿Sabes a qué me refiero? Por tener ese proceso espiritual de literalmente de destruir tus antiguas estructuras para construir unas nuevas basadas en los principios que ya crees correctos y que son ese gran motor de esta etapa de tu vida, nos ha permitido crecer y nos ha permitido sobre todo ser muy felices y sentirnos afortunados. Ante todo, ¿no? La paz, el sentirte un instrumento, un ejercicio de catarsis y ser feliz en lo que haces. Definitivamente del arte como catarsis y el arte viéndolo desde el servicio, desde todo lo que hacemos en el mundo, reconociendo que todos los días nos contaminamos y que definitivamente pues todos los días también nos da una nueva oportunidad para seguir sirviendo, ¿no? Desde el lugar donde estemos, sin importar que sea tan notorio, tan visible o no, ¿no? En esencia, Jorgito, pues nada, mi admiración por lo que haces, mi apoyo desde la amistad y desde lo que yo pueda servirte, siempre vamos a estar ahí. Y pues nada, simplemente invitar a las personas a que pues, sigan Eat Cloud, a que te sigan a ti, dónde te podemos encontrar, dónde podemos estar ahí como conectaditos con todo este tema. Mil gracias, hombre, Leito. Para mí es un honor haberte acompañado. Mira, nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y Facebook, en @it.cloud. A mí me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Jorge Correat, terminando en T. Y es importante que estén muy pendientes porque vamos a lanzar algo para que ustedes desde sus casas puedan jugar un papel importante en la lucha contra el hambre. Van a poder compartir los alimentos que no alcanzan a comerse. Tan sencillo como desde una aplicación subirlos a nuestra nube. En unas horas irán fundaciones certificadas a rescatar este alimento. También van a poder ustedes rescatar comida que no alcanza a venderse en algunos restaurantes y que puede llegar a sus manos un plato favorito a muy bajo costo. Y también van a poder ver desde ahí cuál es la lucha real que están haciendo las marcas de su preferencia para evitar el desperdicio de alimentos y combatir el hambre. Va a ser una aplicación para los hogares que nos va a permitir tener muy claro que cualquier persona, desde pequeños actos de misericordia, puede cambiar el mundo. Entonces estén pendientes. Síganos que ahí vamos a ir lanzando muchos anuncios. Excelente, Jorgito. Dios te bendiga, hermano, en tu labor y espero verte pronto. Excelente. Ay, cuánto quiero conversar tan buena, se nos pasó el tiempo. Cierto. Como que hubieran sido 5 minutos.